Hola a todos. El otro día, mientras aflojaba los tapones de estos óleos endurecidos por falta del uso, porque ahora utilizo otros. Por cierto, para los que no sepáis cómo se abren los tapones pegados y duros sin hacerles daño, sin dañarlos ni estropearlos, os dejo un enlace aquí arriba, ¿vale? Pues al ver tantos tubos amarillos recordé una pregunta que me hacéis frecuentemente. ¿Qué amarillo es el idóneo para utilizarlo como primario? Pues en este vídeo os voy a explicar esto y muchas cosas más que son muy importantes. Te sugiero que lo escuches hasta el final, ¿vale? Lo más importante de todo es que no contenga blanco. El primero que vamos a ver es el amarillo supuestamente primario. ¿En qué nos tenemos que fijar para saber si realmente lo usamos como primario? En su pigmento. Esta información la podéis leer en la parte de atrás del tubo. En esta ocasión se trata de PY73 y el pigmento ideal es el pigmento PY35. Otro inconveniente es que también es transparente y no nos vale para esto. Vamos a ver cuáles pueden servir de todos los que tengo aquí como primario. Ya sabéis que puede haber muchos más, ¿vale? De los que estamos repasando hemos comprobado que los del pigmento PY35 son el amarillo cadmio medio, de Titán Extra Fino y Van Gogh, amarillo cadmio claro y amarillo indio. El amarillo indio nunca lo utilizo como primario porque es un color que tiñe de amarillo pero es poco cubriente, también es transparente como el primero que vimos. Como ya sabéis, la mayoría de los amarillos tienen una tendencia. El amarillo limón tiene un tinte verdoso, el amarillo cadmio oscuro rojizo, la opacidad también es diferente. Pueden ser opaco, semitransparente y transparente. Esta información también la podemos encontrar en el tubo junto a algo muy importante, que es la garantía de calidad de la pintura. ¿Veis esos signos más? Os dejo una imagen en la que os lo explica genial. Vamos a ver la tonalidad de los amarillos que hemos seleccionado. Como primarios tengo dos amarillos cadmio medio, de diferentes marcas, y un amarillo cadmio claro. Os recomiendo también tener un amarillo limón en vuestra paleta, puesto que tiene una tendencia más fría y os puede dar mucho juego. Estas pinturas van bien si estás comenzando con el óleo, son de una calidad bastante aceptable, chicos. Siempre comprobar su pigmento, porque algunas marcas te pueden vender un amarillo cadmio mezclado con blanco. Cuidadito con eso, mucho ojo. El amarillo cadmio medio es ideal para mezclarlo con verdes y conseguir el color de los limones, unas praderas estupendas, ya sabéis. Para que no compréis tantos amarillos, con el amarillo cadmio medio, si lo mezclas con alizarín, puedes conseguir un amarillo oro, si lo mezclas con un pelín de negro, un amarillo bronce. Para oscurecerlo no suelo utilizar el negro, como ya os he comentado en otros vídeos, utilizo el color complementario, y el complementario del amarillo, en el círculo cromático, es el morado. Si no sabes cómo hacer el morado limpio, también te dejo un enlace para que lo puedas resolver sin ningún problema. Si observáis la imagen, los dos amarillo cadmio tienen diferente tonalidad. Esto demuestra que un amarillo cadmio puede ser diferente si es de una marca u otra. Ahí estáis vosotros para elegir cuál es la que más os gusta o se adapta más a vuestra paleta. Voy a añadir el amarillo primario que hemos visto, el primero, de la marca Daler, para que podáis ver la consistencia de un amarillo transparente. No sé si seremos capaces de ver ahí la transparencia del propio color. Y como el violeta o morado que he elegido es también transparente, ya veréis que cuesta teñir tanto uno como el otro. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y ya sabes que puedes escribir en los comentarios cualquier tipo de duda que estaré encantada de resolverla. Si te ha gustado ya sabes, dale a like y sigue mi canal. Hasta la próxima.